Muy bien, bienvenidos todos a la Iglesia Unánimes en Cristo. Vamos a comenzar nuestro tiempo del culto, tiempo escudriñar la palabra. Hemos estado recibiendo mensajes muy importantes, tanto el mensaje de Año Nuevo, alégrate, hija de Sión, canta de alegría. El Señor habita en medio de nosotros, dice la palabra. Y vamos a estar desarrollando ese mensaje durante este año. Va a haber cosas que vamos a tomar de ese texto, porque son del 10 al 13, ¿no? Luego el día domingo también hemos visto un mensaje bonito. 10 discípulos, 10 respuestas. Y yo espero que han estado meditando en esa palabra durante la semana. Ahora sí vamos a entrar a el libro de Tesalonicenses. Una fe ejemplar es el título del mensaje de hoy. Una fe ejemplar. Hemos terminado Colosenses. Hemos visto desde el 1 al capítulo 4. Hemos visto la situación en Colosas. Y hemos visto cómo Pablo pudo dirigirse a la iglesia en Colosas. Bien, si estás conectándote por primera vez o llegas aquí también por primera vez o de visita, estás llegando a un buen momento porque vamos a comenzar Primera de Tesalonicenses. Hemos visto este capítulo el día sábado pasado con los remanentes, pero vamos a darlo en mensaje el día de hoy. Así que vamos a orar para comenzar. Amén, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos la bendición de estar reunidos en este tiempo tan bonito de culto. Señor, permite que por medio de tu palabra podamos ser instruidos, podamos ser guiados a toda verdad. Que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra renueve nuestras fuerzas. Señor, pedimos que al ver el libro de Tesalonicenses podamos también imitar lo que ellos hicieron, imitar los sistemas bíblicos, imitar el ejemplo de fe que ellos tuvieron. Ellos tuvieron un color de fe maravilloso, Señor, y que podamos como iglesia también imitar su fe. Te damos toda la gloria, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a comenzar dando un pequeño trasfondo acerca de Tesalonicenses. Abran sus Biblias a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer versículos 2 al 10, pero no lo vamos a leer ahorita, sino vamos a ir punto por punto, poco a poco, ¿ya? Sino que ténganlo abierto porque vamos a estar viendo ese capítulo. Muy bien, el trasfondo de Tesalónica. Pablo va a esta región en su segundo viaje misionero, ¿no? Como ustedes saben, Pablo era un misionero. Él siempre estaba yendo a diferentes lugares para predicar el evangelio. ¿En qué año va? Año más o menos entre el año 49 o 51 después de Cristo, ¿no? Entonces, están más o menos unos 10 o 11 años después de que Jesús llega y luego asciende a los cielos, ¿correcto? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está llevando este evangelio a full escala, ¿eh? Hemos visto Colosas, hemos visto Filipo, hemos visto Éfeso y ahora ya llega a Tesalónica. Y este viaje que hace es un segundo viaje misionero y llega allí y se queda allí aproximadamente 3 semanas, como dice la palabra, vamos a leer esto, 3 sábados dice, o quizás un poco más, ¿no? De repente hasta 3 o 4 meses. Porque luego vemos, si se estudia más a profundidad, incluso él pide apoyo a la iglesia de Filipenses para que le puedan sustentar su estadía allí. Obviamente Pablo también trabajaba haciendo todo esto, ¿sí? Sin embargo, aún predicando el evangelio no siempre fue de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque aunque predicaba el evangelio, también se levantaba oposición, ¿ya? O sea, antes de entrar a Tesalonicenses, vamos a Hechos 17, por favor. Vamos a Hechos 17 para ver el trasfondo. Muy bien, Hechos 17, vamos a leer versículos 1 al 9. ¿Quién escribe, recuerden, el libro de los Hechos? Lucas, ¿cierto? Lucas, ¿correcto? Lucas escribe el libro de los Hechos, se lo escribe a Teófilo y le está narrando todo lo que habían hecho. Entonces, Lucas también estuvo presente en este viaje misionero, ¿sí? Juntamente con Silas, Lucas está allí y luego Timoteo también recurre varias veces a Tesalónica. Muy bien,
Vamos a leer en el nombre del Padre, del 1 al 9. Hechos 17, del 1 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Amén. Ven que no fue tan fácil la predicación en Tesalónica, pero sí hubieron frutos, ¿no es cierto? Tanto judíos, también tanto gentiles, como también los que estaban allí en Tesalónica. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, vamos a también nosotros pasar ciertos momentos donde va a haber algún tipo de persecución, ¿sí? A veces predicando el evangelio, algunos escuchan muy bien la palabra y después se desaniman y luego ya no regresan más a los caminos del Señor. O de repente llegaremos a algún lugar donde el evangelio es recibido por algunos, pero donde no todos realmente reciben el evangelio. Incluso pasa dentro de la misma iglesia, ¿no es cierto? A veces yo me puedo preparar muy bien, puedo estudiar las palabras, pero a veces no toda la iglesia capta el mensaje. Porque quizás las cosas del mundo nos distraen o porque quizás hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos tienen preocupados. Pero hoy tenemos que ver por medio de la palabra que es normal. Le pasó a Pablo, le pasó a Silas, pero también nos va a pasar a nosotros. El punto es que hay discípulos. Ese es el punto. ¿Me dejo entender? A pesar de que puede haber persecución, ¿qué es lo que vamos a encontrar sí o sí? Discípulos. Así sea uno, así sea dos, pero van a haber discípulos. ¿Amén? Luego Pablo es dirigido a Berea porque las cosas se pusieron muy peligrosas para él, como acabamos de leer. Él y su equipo, dice, empezaron a ser como escoltados fuera de la ciudad porque, claro, se puso un poco fuerte la situación, tensa, ¿no? Empezaron a saquear incluso la casa de Jasón. Jasón era un discípulo. Imagínense eso, ¿no? ¿Ustedes guardarían la fe si saquearan su casa de esa manera? Uno puede decirlo ahora, sí, no, sí, pastor, yo de verdad que guardaría mi fe, ¿no? Pero imagínate, es tu lugar más seguro, es tu casa, ¿no? Donde tienes tus cosas, tienes de repente tus televisor, tus platos, tu comida, todo lo que uno más guarda o cuida, ¿dónde está? Está en casa. Y por predicar, ni siquiera por predicar Jasón, sino por recibirlos a ellos. Lo que le pasa a Jasón. Y sabemos que Jasón nunca perdió fe, ¿eh? Jasón, él continuó predicando la palabra del Señor. ¿Qué pasaría con nosotros? A veces nosotros nos movemos por cosas muy pequeñas y mínimas. A veces nos movemos porque de repente algo no sucedió como me gustaba, o de repente estoy pasando alguna dificultad en casa, alguna dificultad de repente en el trabajo. Y todo esto rápidamente nos desanima a nosotros. Imagínense a Jasón aquí. Jasón está siendo saqueado su casa simplemente por recibir al evangelista Pablo. Y aún así su fe permanece. Por eso es tan importante lo que vimos el día domingo. 10 discípulos, 10 respuestas. Muy bien, lo que sabemos es que esta carta lo escribe después de esta visita desde Corinto. O sea, hace una visita a Tesalónica y luego se dirige a Corinto, y desde Corinto él está escribiendo esta carta.
Lo escribe con el propósito de animar a los creyentes y también confirmar que no se haya metido alguna doctrina falsa. ¿Cuál fue la doctrina que predicó Pablo en Tesalónica? Jesús es el Cristo y que era necesario que Cristo padeciera, muriera y resucitase. Esa es la doctrina. O sea, lo que más se predica es Jesús es el Cristo. Ahora, Pablo obviamente escribe esta carta a la iglesia en Tesalónica porque está preocupado. ¿Por qué se preocupa uno? ¿Por qué él, como pastor, él se va a preocupar? Porque no vaya a ser que empiecen a tomar otras cosas. Y nos sucede también a nosotros. Si nosotros, hermanos, ¿cuántas veces predicamos Jesús es el Cristo? Jesús es la solución a todos los problemas. Pero ¿les pasa o no que muchas veces se mueven a pesar de que conocemos esta respuesta? ¿Cierto? Pasa esto. La importancia de incluso escribirnos un mensaje o la importancia de repente de llamarnos de vez en cuando, ¿no? ¿Para qué? Para confirmar que Jesús es la solución a todos los problemas. El culto, venimos ¿a qué? A confirmar que Jesús es la solución a todos los problemas. Podrían estar así. Puede suceder turbas, puede suceder alborotos, puede levantarse persecución. Aún así, Jesús sigue siendo el Cristo. Puede ser atacado mi familia, puede ser atacado mi casa. Aún así, Jesús sigue siendo el Cristo. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Muy bien. La iglesia, dije esto el día domingo, sin discípulos no puede avanzar. La iglesia sin discípulos no puede crecer. Y si la iglesia no crece ni avanza, entonces las tinieblas cubren la región y el país cae en desastres. Es la razón por la cual tantas cosas se están levantando el día de hoy a nuestro alrededor. ¿Por qué en Tesalónica hubo oposición? Porque no había una iglesia todavía. Pero ¿qué es lo que sí había? Había sinagogas, ¿no es cierto? ¿Por qué hubo tanta resistencia en Tesalónica? Porque todavía hay gente muy vaga allí, muy floja. Lo dice, ¿recuerdan Hechos 17? Dice que agarraron algunos hombres flojos que andaban por allí, ¿no es cierto? Había hombres flojos por allí y le dijeron, te vamos a pagar tanto, ¿para qué? Para que vayas y hagas un escándalo en la casa de tal, a la casa de Jasón. ¿Por qué? Porque no había una iglesia, todavía no se levantaban discípulos. Ahora pensemos en nuestra sociedad. Pasa esto, ¿no es cierto? En Latinoamérica hay corrupción, se prende la tele y hay corrupción, hay extorsiones, asesinatos, Ni siquiera me gusta prender mucho la tele o ver noticias. Me entero porque otras personas me dicen en realidad. Porque es eso constantemente. Las 24 horas. No dejan de pasar eso. ¿Cómo sería tan diferente si pudiéramos tener canales que nos educaran más? Canales que realmente edificaran a la persona. Pero no lo hay. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas están cubriendo la región. ¿Recuerdan lo que dije en el mensaje del día miércoles de Año Nuevo? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Él está enfocado ¿en qué? En destruir al individuo. Él está enfocado ¿en qué? En sembrar miedo constantemente, miedo y miedo y miedo en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que te quedes paralizado y no hagas absolutamente nada. Imagínense que Pablo hubiera tenido miedo. Imagínense que el diablo hubiera sembrado miedo en el corazón de Pablo. ¿Hubiera llegado lejos Pablo? No. Pablo agarraba y él tomaba quien podía. Sí, la vas conmigo, vamos. Lucas, vas conmigo, vamos. Bernabé, vas conmigo, vamos. Marcos, ¿no quieres? Muy bien, yo sigo avanzando. ¿Recuerdan? Porque pasa esa situación también con Marcos, ¿no? Pero Pablo agarraba y entraba y predicaba a Cristo, no paraba. Miren, Éfeso, Filipo, Colosas, Tesalónica, son ciudades grandes, ¿ah? Entonces, tomando el mensaje púlpito del día domingo, 10 discípulos, 10 respuestas. El mensaje año nuevo,
levanta el templo en ti, levantemos el templo en nosotros. Debemos ver cómo Dios nos dará respuestas para la evangelización mundial. Hay tanto que tenemos que hacer para este año 2025, pero tenemos que primero levantar el templo, ¿dónde? En nosotros. Yo tengo que darme cuenta que yo soy un templo. Si no me doy cuenta de esto, no voy a poder avanzar. Yo soy un templo. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile así: yo soy un templo. Yo soy el templo de Dios viviente. Yo soy el templo de Dios viviente. Amén. Tengo que levantarme yo primero como la torre del evangelio. Primero tengo que ser yo un discípulo de Cristo. Y miren, entonces Tesalónica no fue formado, la iglesia de Tesalónica no fue formado en un ambiente tan calmado, no fue formado en un ambiente tan suave o gentil, sino más bien fue formado en un ambiente como alborotado, ¿no? Fue formado en un ambiente donde hubo persecución. Y aún así tenían un color de fe ejemplar. Ahora sí, vamos a Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir, como le digo yo, deshilachando el texto, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 1, vamos a comenzar desde el versículo 2. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Aquí, lean conmigo, sí, el versículo 3, nuevamente. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa, miren aquí, la obra realizada por su fe. Eso es uno. Dos, el trabajo motivado por su amor. Y tres, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es que simplemente decían, sino que ellos trabajaban, eran constantes. Dice, a causa de la obra realizada por su fe. Entonces nosotros decimos tenemos fe, ¿correcto? ¿Y cuál es la obra que yo estoy realizando por medio de esta fe que tengo? Comenzamos este año con desafíos. Vamos a leer toda la Biblia en un año. ¿Amén? No es difícil, no es difícil, en realidad no es difícil. En un día sería difícil, ¿no? Pero en un año tenemos tiempo para hacerlo. Y hemos comenzado. Hoy tenemos que haber leído capítulos 7, si no me equivoco, o 8, 9, 10 y 11. ¿Correcto? Ahorita lo verifico. Pero ya estamos avanzando en Génesis, ¿no? 8, 9 y 10. Hasta 8, 9 y 10. Tocaría hoy, que todavía no lo he leído. Bueno, estoy ocupado hoy, todavía no lo he leído. No sé si ustedes lo han leído. Si no, nos quedamos después, leemos, ¿ah? Como iglesia. Me gustaría leerlo como iglesia, ¿ah? Aprovechamos después del mensaje. Pero estos desafíos que estamos tomando este año, ¿es para qué? Para que no solamente digamos, sí, tengo fe, sino que esa fe se está poniendo en obra. Recuerden siempre esto, amados hermanos. La carne no le gusta leer la Biblia. A la carne no le gusta obedecer lo que Dios dice. Recuerden siempre eso. Por eso es una lucha constante contra la carne, porque es algo espiritual. Entonces, cuando queremos leer la Biblia, muchas veces nos va a dar sueño, muchas veces nos vamos a tener ocupado, muchas veces voy a decir, no, pero yo ya leí Génesis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una lucha contra la carne. Ay, es que es aburrido, ay, es que no lo entiendo, ay, es que la letra aquí no me gusta o es muy pequeña. Cualquier excusa vamos a querer tomar, ¿para qué? Para que no leamos Biblia. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta eso. Sin embargo, esto es una lucha espiritual. ¿Amén? Es una lucha espiritual. Así que vamos a tomar ese desafío. Eso es lo que hicieron también la iglesia de Tesalónica. Ellos tenían un color de fe ejemplar. La pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se hace una iglesia ejemplar? ¿Cómo cada uno de nosotros podría ser un discípulo ejemplar? ¿Qué es lo que ustedes piensan? A ver.
¿Cómo yo podría ser alguien ejemplar? Y lo acabamos de ver. Poniendo en obra mi fe. ¿No? Que no solamente hablamos de Jesús, sino lo pongo en obra. No solamente leo textos bíblicos, claro que sí, pero también leo Biblia. ¿Cuántas veces han leído ustedes la Biblia entera? No me respondan, solamente piensen, ¿no? No me respondan. Pero si su respuesta es cero, ¿no? De repente hay un desafío nuevo que podemos hacer una vez entera. Y no sabemos cuándo el Señor nos llamará a su presencia, pero hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, podemos nosotros empezar a leer la Biblia. Amén. Yo conozco pastores que han leído la Biblia 20 veces, 50 veces, otros que han leído 200 veces la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, y son pastores de muchísima sabiduría, muchísima sabiduría. Y yo sé de dónde viene toda su sabiduría. Viene de parte de la palabra de Dios. Amén. Continuamos, dice, entonces la obra realizada por la fe, el trabajo motivado por su amor. Nosotros venimos aquí, ¿por qué? Recuerden lo que dije el día domingo, tengo que restaurar mi amor ¿hacia dónde? Hacia el templo de Dios, ¿no? El amor hacia el templo de Dios. Ese trabajo motivado, ¿por qué? Por el amor. Si estamos aquí, ¿no? Venimos desde lejos, algunos vienen de cerca, pero si estamos aquí, incluso dejando algunos planes que tenemos en casa, pero es ¿por qué? Porque amamos la iglesia. Amén. Porque amamos la iglesia. Estamos aquí porque nos gusta complacer el corazón de nuestro Padre Celestial. Es lo que la iglesia tesalónica hacía. Y luego dice, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y allí viene un punto clave para todo discípulo, amados hermanos. Constancia. Constancia. Algunos comienzan, pero ¿qué es lo que muchas veces les falta? Constancia, continuación. Si se te ha encargado algún ministerio, este año yo estoy haciendo preguntas a algunos que desean trabajar dentro de la iglesia, es decir, quieren llevar un ministerio, estoy haciendo preguntas de manera individual o personal, pero si se les encarga un ministerio, ¿qué es lo más importante dentro de eso? Ser constantes. Constantes. Imagínense esto. De repente aquí cada uno tiene un plato favorito, ¿no es cierto? Un restaurante que les gusta recurrir. ¿Ya? Piensen en ese restaurante que siempre van a comer o de repente a una hamburguesa, maquis, no sé, o un pollo a la brasa. ¿Ya? La gran mayoría de ustedes, si recurren muchas veces a ese restaurante, sabe que siempre está abierto y sabe que los horarios que están atendiendo. Pero digamos que un día o una semana ustedes quieren pedir de ese restaurante, llaman un día lunes. Lunes se supone que todos los restaurantes están atendiendo y dicen, no, disculpen, hoy día no tenemos. Qué raro. Bueno, se entiende. Luego llamas miércoles, está abierto. Oh, qué bueno, me pido. Luego llamas la otra semana otra vez el día martes. Dicen, no, disculpa, estamos cerrados. ¿Pero por qué motivo? No, simplemente hoy día no vino el cocinero. Y así sucesivamente. Un día abren, un día sí, un día no, un día de repente, una semana abren, una semana no abren. Poco a poco ese restaurante deja de ser el restaurante favorito de uno. ¿Por qué? Porque no son constantes. Imagínense que la iglesia diéramos culto un domingo sí, otro domingo no, otro domingo sí, otro domingo no. Recuerdo la hermana Rosa una vez me comentó cuando fue a una ciudad, tocó la puerta para ver si la iglesia estaba abierta. Dijo, no, ¿dónde están? No, hay una celebración. Toda la iglesia sabía que una celebración. Ni siquiera de la iglesia, simplemente una celebración que tenían del pueblo, ¿no? O sea, ese es el estado. Y claro, ¿quién va a querer ir a una iglesia donde no sabe si realmente se va a abrir un día domingo o un día viernes, estará abierto, estará cerrado? Es importante tener constancia. Pero ojo, esa constancia, ¿en dónde está enfocada? En mi esperanza en Cristo. No la constancia porque depende de mi hermano, o depende del pastor, o depende de que sea el clima de hoy. De repente está lloviendo, esto está de repente muy soleado, de repente mucho frío. No depende de eso, depende de quién, de mi esperanza en
Cristo. Amén. Miren el versículo 4. Vamos al versículo 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Versículo 5. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. ¿Quién nos da esta profunda convicción? Lo dice allí. ¿Quién nos da esta profunda convicción? ¿Quién nos da esta profunda convicción? El Espíritu Santo. Que vimos el día miércoles, el mensaje del Año Nuevo, somos templo de Dios. Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo que está morando en nosotros nos da profunda convicción. Esto es cierto lo que estoy leyendo. Realmente Jesús sí es el Cristo. Realmente Él es la solución a todos los problemas. Esa convicción, ¿quién nos da? El Espíritu Santo que mora en mí. Y si uno dice, pero pastor, ese tipo de convicción no lo tengo. Ese tipo de convicción todavía me falta. No te preocupes, para eso el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. Para todos los días darte esa confirmación. Para que todos los días, cada día que pasa, más firme estás en el Evangelio. Pasa una semana, más firme en el Evangelio. Y a veces pensamos, escuchen bien esto, a veces pensamos que cuando pecamos o hacemos algo malo, el Espíritu Santo se va. ¿Ya? A veces pensamos, no, es que he hecho algo malo. No, es que he pecado. Y el Espíritu Santo no está en mí. Pero piensen en esto. ¿Cómo se puede ir nuestra única ayuda para vencer el pecado? ¿Cómo? Con esto no quiere decir que el Espíritu no se contrite. Sí, se siente triste el Espíritu Santo. Pero no quiere decir que se va a ir. Más bien lo que va a hacer el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Va a poner en nosotros un corazón arrepentido. Va a poner en nosotros un corazón con lamento para no volver a hacer lo que he hecho, para poder mejorar. Eso es la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo está en nosotros, porque si no, fuéramos amantes de la carne, fuéramos amantes de los deleites, del placer, del mundo. Pero porque el Espíritu Santo mora en nosotros, si hacemos algo malo, pecamos, Él intercede por nosotros y nos da un corazón triste en lo que hemos hecho. No sé si me están entendiendo, hermanos. Miren Pablo cómo va desglosando. Comenzó el mensaje, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Él es la solución a todos los problemas, pero ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Ya está entrando en temas profundos ahí en la iglesia de Tesalónica. Muchos a veces nos hemos quedado solamente en la introducción. Sabemos que Jesús es el Cristo, pero hay algo mucho más profundo todavía que tenemos que entender. El Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Amén. Mora en nosotros. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Intercede por nosotros para que sintamos esa culpa y nos podamos arrepentir y nos podamos restaurar. Si no tuviéramos eso, estaríamos perdidos. Continuamos, dice el versículo 6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde. Nuevamente, ¿quién infunde esa alegría? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. A pesar de que había mucho sufrimiento, dice. ¿Cómo recibieron la palabra? Con alegría. ¿Habrá algo más bonito que recibir palabra de Dios? Este es el mejor alimento que tenemos, hermanos. El mejor alimento que tenemos. Todos los días estoy pensando en esto. Todos los días pienso, Señor, ¿qué mensaje puedo dar para poder establecerlos como discípulos a los hermanos, a los líderes, a los remanentes? Y no hay otro mensaje. Es solamente lo que está acá en la palabra. Amén. Solamente lo que está en la Biblia. Pablo, ¿cómo estableció discípulos en Filipo, en Colosas, en Éfeso, ahora viendo Tesalónica? ¿Cómo hizo eso Pablo? Solamente transmitiendo el secreto del Evangelio. Jesús es el Cristo. Hermanos,
No importa lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Y esto es algo tan ejemplar. La iglesia de Tesalónica, a pesar de que había persecución, como les dije en la introducción, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien entra a tu casa a saquear tu casa? ¿Por qué? Porque simplemente recibiste a un evangelista. ¿Qué pasaría? Muchos se moverían en la fe. Muchos dirían, oye, Pablo, tú me traes muchos problemas. No vengas acá otra vez, por favor. Han entrado a mi casa. Tengo mis hijos, tengo acá mi cosa. No regreses, por favor, Pablo. Claro, ¿no es cierto? Sucedería así con muchos cristianos. Ahí se pone a prueba nuestra fe. Jasón, tranquilo. Así es, nosotros somos los que vamos a alborotar esta ciudad. Eso somos nosotros. Ojo, no significa que eran imprudentes. ¿Sí? Tengan presente eso. Pablo vio el peligro, los demás vieron el peligro y ¿qué hicieron? Le dijeron, vayan a Berea, porque está peligroso acá. Pero lo hicieron todo con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Y su fe no se movió, más bien su fe se mantuvo firme. Continuamos. ¿Cómo recibieron el mensaje? Dice, con alegría. Digan amén, hermanos. Amén. ¿Cómo recibieron el mensaje? Con alegría. Amén. Este mensaje tiene que poner esa alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra. No es algo que yo estoy opinando, es lo que dice la palabra. Esta historia no me la he inventado yo, es algo que ha sucedido. La palabra nos dice que esto es cierto. ¿Cómo recibimos la palabra? Con alegría, con un firme amén. Versículo 7, vamos avanzando. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, y a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Miren, tanto se había divulgado la fe de Tesalónica, es decir, de los tesalonicenses. Llegó a tal punto de que la gente de alrededor les contaba a Pablo de los tesalonicenses. No es que Pablo decía, oye, fui a Tesalónica y encontré unos discípulos. No, la gente le decía, oye, Pablo, ¿has visto los discípulos de Tesalónica? ¿Has visto cómo ellos están firmes en la fe? Pablo que le diría, sí, yo fui ahí. ¿No es cierto? Sí, ese fui yo. Qué bonito es eso. Que otros sepan de la obra de Cristo por medio de cómo mostramos nuestra fe, por medio de cómo vivimos nuestra fe. ¿Ah? Como le digo, la carne no quiere esto. Muchas veces la carne no quiere, pero por eso es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. El mensaje, el tiempo del mensaje, la carne prefiere dormir. La carne prefiere estar pensando otra cosa. La carne está distraída en otro lugar, ¿no? Pero es una lucha espiritual. En este momento estoy recibiendo palabra, me voy a concentrar. En este momento estoy recibiendo palabra, voy a poner mi oración en Cristo, que Él me fortalezca. Ahorita yo estoy con alergia, está que me pica la nariz, si se dan cuenta. Pero no importa porque tengo que dar el mensaje de todas maneras. Y esto me da alegría a mí. Amén. Igual, como le digo, la carne se enferma, la carne es débil, pero el espíritu tiene que estar como alegre en Cristo Jesús. Versículo 9, vamos, versículo 9 dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, miren, un poco de trasfondo para culminar. Dejaron los ídolos, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que ellos eran idólatras. Quiere decir que ellos servían o adoraban a sus ídolos. Porque habían romanos, habían gentiles, habían judíos. Pero para que sepan, hermanos, Tesalónica era una ciudad pudiente. Tesalónica era una ciudad comercial. O sea, no es que había gente, digamos, solamente pobre o solamente de repente de bajos recursos, ¿no? Era un lugar pudiente.
Es que a veces, ¿por qué digo esto? Porque a veces se piensa que la gente de más dinero no recibe muy bien la palabra. Todo lo contrario, miren lo que pasa acá en Tesalónica. Ah, ellos, esta región donde era pudiente, era un lugar comercial, ¿cómo recibieron la palabra? Muy bien recibieron la palabra, muy bien. Quiere decir que por eso Dios tiene pueblo y discípulos en cada lugar, en cada rincón. ¿No? ¿Qué más quiero decir con esto, hermanos? Hay que restaurar la economía de la luz. Amén. Hay que orar mucho por la economía de la luz. Este año, gracias a Dios, estamos avanzando con la economía de la iglesia. Pero yo cuando veo eso, a comparación de lo que Dios está poniendo en mi corazón a hacer para el futuro, nos falta mucho todavía. Nos falta mucho todavía. Falta todavía levantar el templo. Hay tantas cosas que faltan en el templo. Falta todavía seguir haciendo misiones. El año pasado no hemos podido salir a misiones. Este año tenemos que salir. Y como equipo tenemos que hacerlo. ¿Y de dónde viene todo eso? La economía de la luz. Amén. ¿De dónde viene eso? La economía de las misiones. ¿De dónde viene eso? La economía de los remanentes. Gracias a Dios este año sí hemos podido experimentar mucho la economía de los remanentes. Se ha levantado economía para que los remanentes vayan a la conferencia, ellos tengan su tiempo. Y incluso ahora en enero viene más todavía para esto. Con la visita, con la visita de los hermanos de Corea. Amén. ¿Qué está orando por esto? Continuamos. Versículo 10. Dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. ¿Quién nos libra de ese castigo venidero? Jesús. Tomemos este primer capítulo y hagamos determinación delante de Dios. Recuerden, la salvación que tenemos solamente es la introducción. Lo que Dios desea es que podamos crecer. Amén. Lo que Dios desea es que podamos madurar. Lo que Dios desea es que llevamos muchos frutos. ¿Para qué? Para que el Señor se alegre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Imitando a la iglesia en Tesalónica. Teniendo o poniendo nuestra fe en obras. Haciendo el movimiento de la palabra. Este año vamos a empezar a hacer entrenamiento para que los que están interesados en hacer aposentos altos o los que quieren llevar aposentos altos se puedan entrenar más todavía. Y cuando venga el equipo de jóvenes adultos de Corea, ellos van a hacer clases para específicamente eso, para que puedan hacer estos movimientos de la palabra en el campo. Amén. Así que saquen su tiempo para esas fechas. Va a ser 28, 29 y 30 de enero. Esos días van a estar ellos compartiendo tanto con los remanentes y también con toda la iglesia en general. Voy a traer invitados de otros lugares. Quizás vamos a invitar a otras iglesias aquí para que podamos ser también, para, para que podamos recibirlos como iglesia y que podamos ser esa iglesia ejemplar. Amén. Que ellos salgan de aquí diciendo, wow, qué bonito fue estar en la iglesia Unánimes. Qué bonito fue participar de ese entrenamiento, de esa conferencia. Pero para eso, hermanos, ¿qué debo hacer? Tomar determinación delante del Señor. Amén. No se queden en la introducción. No nos quedemos solamente, ya tengo salvación. Sí, amén, tenemos salvación. Qué bonito. Pero Dios quiere que podamos crecer. Y no se preocupen. Tampoco es que se desanimen porque no están creciendo de un día para otro. Así no funciona. Esto es poco a poco. Por eso es la constancia. Amén. Poco a poco. De repente hoy vine a la iglesia, entendí algo, pero luego después se me olvidó, después ya no pude captarlo. No te preocupes. Ven nuevamente a la iglesia. No te preocupes. Abre nuevamente tu Biblia. No te preocupes. Ponte a rodillas delante de Dios. Él es fiel, Él es justo, Él te va a dar la restauración. Amén. ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea ejemplar? Mediten en eso. Toda la semana, todos los días. ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea una fe ejemplar? ¿Qué puedo hacer para dar mi devoción en la iglesia? O sea, ¿dónde yo puedo estar sirviendo? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué manera, qué ideas, Señor? Dame ideas para que lo pueda compartir con la iglesia, para que esas ideas puedan servir para glorificarte, amado Padre Celestial. Dame fuerza, inteligencia, sabiduría para que de esa manera pueda llevar a otros al conocimiento de Cristo. Y luego, ¿a qué mensaje debo aferrarme? Eso es muy importante. Ya gracias a Dios hemos dado mensajes. Año nuevo.
Tomen ese mensaje. Si no lo han escuchado todavía, les pido, están en las redes sociales, lo voy a compartir también en YouTube para que lo tengan y lo puedan escuchar, lo puedan meditar. Tomen Zacarías 2, lean, si desean, lean todo Zacarías para que vean el contexto. Lean todo Zacarías, van a ver que es muy bonito. Pero saben que Zacarías 2 es la profecía de Cristo. ¿Sí? Cuando dice que Él vendrá, alégrate, oh hija de Sión, porque habitaré en medio de ustedes, eso es la venida de Jesús. Y luego cuando dice que todas las naciones se unirán a Él, ¿eso qué es? La evangelización mundial. Tan bonito, hermanos. Amén. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Levantar el templo en mí. Amar la iglesia. Y que toda la región donde yo vivo es mi iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por la palabra de esta noche. Señor, tomando este primer capítulo del libro de Tesalonicenses, permítenos crecer, permítenos madurar, permítenos tener una fe ejemplar tal como lo tuvo tu iglesia en Tesalónica. Señor, que podamos establecernos como discípulos de Cristo Jesús. Que cada vez que podamos venir a darte el culto a Dios, Señor, renueves nuestras fuerzas. Que cada vez que estemos aquí reunidos, Señor, para poder rendirte culto, podamos salir fortalecidos para que más personas vean en nosotros cómo Cristo Jesús está viviendo, como Cristo Jesús late en nosotros. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.